Por su compañía cuando son las 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a hablar de un tema muy interesante que usted también tiene que compartir con nosotros para saber si es una persona introvertida o extrovertida. Así que le voy a dar la bienvenida al licenciado Roque Pedraza, quien es psicólogo, amigo de la casa, y con Valentina también vamos a compartir este tema. Buenos días. ¿Cómo está? Buen día, gracias por la invitación, estoy agradecido por estar acá. No, se nota que introvertido no es, no se preocupe. Más o menos. ¿Ah, sí? Ya después lo vamos a ir descubriendo. Sí, queremos saber, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los significados de una persona introvertida o extrovertida? Claro que sí. Claro, se tiene a veces el preconcepto de que una persona que puede estar delante de cámaras o delante de un público siempre es extrovertida. Sin embargo, no necesariamente y no en todos los contextos, porque hay que entender que una persona introvertida puede no serlo en todos los contextos posibles. De pronto puede ser introvertida en una fiesta y no en su trabajo. Ah. Me dejo entender, o sea, digo, un ambiente tan formal como el trabajo, un ambiente tan informal como una fiesta pueden tener algunas diferencias en la manera de ser de cada uno. ¿Cuáles son las principales características de las personas extrovertidas? Bueno, primero hay que entender que ser introvertido y ser extrovertido no son o sos una cosa o sos la otra. O sea, son dos polos, digamos, vamos a decir así, y la amplia mayoría de las personas nos colocamos en factores intermedios entre el uno y el otro. Entonces no es que o soy puramente introvertido o soy puramente extrovertido, casi todos somos medio intro-extro, solamente que hay personas que tienden más a la extroversión y personas que tienden más a la introversión. Dicho esto, eliminamos un poquito el mito de ser esto es malo, ser esto es bueno, ni mucho menos. Entonces, pero las personas que tienden a la extroversión suelen ser más capaces de mantener relaciones interpersonales, de iniciar conversaciones, mantener esas conversaciones y finalizarlas. Sobre eso quería consultarle. Claro. El ser introvertido no es malo. No necesariamente. El ser introvertido, más bien, entre las grandes ventajas de las personas que tienden a la introversión, es que suelen ser personas muy analíticas, suelen ser personas muy reflexivas y que intentan tomar sus decisiones analizando las distintas variables que pueden intervenir en un caso o en el otro. Mientras que las personas que tienden a la extroversión pueden soler ser impulsivas a la hora de tomar decisiones. Suelen decir cosas como no lo pensé, no se me vino a la mente, hablé antes de pensar, ¿no? Mi lenguaje fue más rápido que mi pensamiento, ¿no? Entonces, pero bueno, son características y particularidades que no hacen necesariamente que una persona introvertida sea mala ni buena. Extrovertido e introvertido, ¿se nace o se hace? Estos son rasgos de personalidad. Y entendemos que la personalidad está compuesta por dos variables. La variable temperamento, que es genética, que tiene que ser como heredada, digamos, ¿no? De papá o de mamá. Pero también hay una variable que se llama carácter. La construcción de la personalidad es un proceso que intervienen variables genéticas, pero también variables históricas. Es decir, en la medida en cómo me voy criando, el ambiente en el que voy teniendo. Por ejemplo, muchas veces, algunas familias, los hijos primeros suelen ser menos extrovertidos porque como no tienen mucha sociabilidad con otros hermanitos, quizás el segundo y el tercero suelen ser más despiertos y más extrovertidos y pueden mantener más fácilmente la charla. ¿La personalidad en algunos casos? ¿El ser introvertido, extrovertido tal vez? Claro, precisamente ser extrovertido e introvertido es uno de los rasgos de la personalidad. Entonces se centra en la estructura de la personalidad, en la manera de ser de alguien. Hay otros rasgos, por supuesto, pero entre los rasgos más importantes de la personalidad está esto de ser extrovertido. ¿Cómo se puede identificar si soy extrovertido? Sí, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Hay un test tal vez para hacerlo? No sé, pero les hago esta pregunta. A ver. La pregunta es, ¿qué tan fácil me resulta hablar de mí mismo? Del 1 al 5, donde 1 es muy difícil y 5 es casi nada difícil, ¿qué tan difícil les resulta hablar de ustedes mismas? Por ejemplo, se lo pregunto a ustedes. Yo lo pensaría. Estoy analizándolo y eso no significa que sea introvertida, pero va del 1 al 5. ¿El 5 es? El 5 es lo más fácil. Muy fácil, perdón, sí, el 5 es muy fácil ya. Y el 1 es muy difícil. Yo voy por el 2. ¿Por el 2? ¿3? Sí. Muy bien, significa que no son tan extrovertidas como ustedes pensaban, ¿no? Es decir, en el trabajo son comunicadoras, son periodistas, pero a la hora, por ejemplo, de presentarse con alguien o expresar lo que uno siente y hacerlo con naturalidad, puede costarles un poquito. No está mal, no es grave. Vamos que la gente también lo haga en casa, ¿no? También, por supuesto. ¿Hay otras preguntas? Sí, claro. Por ejemplo, ¿qué tan cómodo me siento en una fiesta con muchas personas? Del 1 al 5. 5 yo también. Muy cómodas, se sienten muy cómodas. Sí, obvio. Claro, entonces, ven, hay momentos donde el extrovertido suele ser muy natural, suele ser muy espontáneo, como una fiesta, pero quizás a la hora de hablar lo que uno siente, hablar de uno mismo, puede costarles un poquito más. Los introvertidos suelen ser
puede costarles un poco hablar de sí mismos, pero tienen una claridad sobre lo que les viene pasando en su mundo interior. Claro. El extrovertido puede tener dificultades para saber y conocer mucho este mundo interior, porque su mirada y su atención casi siempre está en el mundo exterior. Por ejemplo, y la última pregunta, ¿qué tan cómodo les resulta comer solas? Ay, a mí no Del me gusta. 1 al 5. 5 es muy incómodo y 1 es bastante cómodo. 1. 1. ¿Uno? No me gusta a mí comer sola. No, pero somos 5. Ok, 5 entonces. 5 Yo y 1, 1. me siento cómoda. Claro. A mí no me gusta estar sola. Por ejemplo, para la gran mayoría de los introvertidos no les resulta difícil comer solos. No les resulta difícil, pero... Va mucho la dependencia, tal vez, ¿no? Exacto. Es una y característica también. Y eso es uno de los riesgos de la extroversión, por ejemplo, que suelen sentir bastante dependencia en relación a las personas que los rodea, al entorno. Pueden tenerle pavor a la soledad porque como no están acostumbrados a vivir con ellos mismos, a disfrutar de pasar el tiempo con ellos mismos, pueden resultarle muy incómodos los momentos de soledad. El introvertido se mueve en la soledad como si estuviera surfeando. Sí, yo igual no entiendo a las personas que van a comer solos. Es como que yo digo, yo no iría a comer solo nunca, sola nunca, aunque sea con cualquier persona. Yo lo hago todos los días, pero también es No. por el ritmo de vida que uno lleva, ¿no? Precisamente, porque hay personas, por ejemplo, en mi caso, buena parte de mi juventud me la pasé comiendo solo porque como siempre vivíamos lejos y mis hermanos mayores, yo soy el menor, Cuando tenía no te que queda estar otra, ahí. no te queda otra. Claro, Sí. pero ese no te queda de otra también te va llevando a acostumbrarte a vivir solo y a hacer cosas que quizás en otra Claro que situación... mejor sería una compañía, obviamente, ¿no? Toda la vida, pero hay que creer también que hay personas que, por supuesto, suelen preferir actividades más solitarias. Bueno, y ¿de qué este nos es un sirve problema esto? de pareja, y esto es un problema de ¿Ya? pareja. ¿Por qué? Porque suele, por ejemplo, a ella le gusta actividades con muchas personas, a él más bien más solitarias. Cuando ella está en lo mejor de la fiesta, ella se quiere ir. Uy, ahí Porque como ya le que- incomoda mucho, porque puede ir, puede hacerlo con toda naturalidad, pero ella tiene una capacidad de aguante en situaciones donde hay muchas personas, a diferencia de él, que es menor. Entonces Sí. ella piensa que él es un aburrido y él piensa que ella no lo está entendiendo. Entonces hay que entender un poquito. ¡Sucede! ¡Oh, por Dios! Bueno, vamos a ir finalizando, Roque, por favor, para que la gente lo pueda entender. ¿Cuál es el objetivo de saber si uno es introvertido o extrovertido? Conocerse. Creo que parte de conocerse a uno mismo implica también dar respuesta a muchas de las situaciones, de los problemas y de los malos entendidos que surgen en terrenos tan íntimos como la pareja. Y conocerse siempre será una manera de desarrollarse y de crecer y madurar como persona. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la Me invitación. llevo una idea de la persona que soy, no sabía. Sí, yo también. Y me imagino que usted en su casa también. Tenemos que seguir con más. Gracias, Roque, por acompañarnos. Gracias a ustedes.